Hola, ¿qué tal, reinas y reyes? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy me esforcé un poquito más por hacer la secuencia un poco más práctica, así que te voy a pedir que prestes mucha atención al video, valóralo, no adelantes el video. Es algo que me cuesta hasta 8 horas hacer, aparte de editar y todo lo demás. Así que te voy a pedir también que compartas el video con todos tus amigos en los grupos. Pídele que entren desde YouTube para que puedan comentar, ya que en muchas redes no se me hace tan fácil responder el comentario, asistirle y todo lo demás. Mi objetivo es que le exprimas el juguito a este evento de martillos. Si tienen cualquiera de la barra buena, las cuales son 60 para... O sea, un martillo para 60 o un martillo para 65, van a disfrutar mejor el evento. Si les pide más que eso, el primer premio, entonces no van a tener muchas ganancias o simplemente van a ir perdiendo las tiradas gradualmente. Así que ya saben, sáquenle el máximo. Hoy Master. Rey del coin. Ok, chicos, estando ya dentro de lo que es la secuencia, les voy a mostrar de una manera más práctica cómo aplicar esta secuencia que he ido enseñando ya desde unos 5 o 6 meses atrás. Y hemos ido cambiando una que otra cosa, pero sigue siendo igual de efectiva o todavía mejor. Esta secuencia es a la que llamo secuencia por cerdito. Les voy a mostrar las reglas que hay que cumplir para seguir esta secuencia. Lo primero que tienen que hacer es, al entrar al juego por primera vez, debes girar hasta obtener 3 ataques sin que te salga ningún asalto. Ok, quédate en el video y todo esto lo vas a ver en una retroalimentación más adelante. Otro paso que debes cumplir es que luego de esos 3 ataques consecutivos vas a esperar un primer cerdito, o sea, un asalto. Luego de este asalto vas a apostar 10 veces por uno y luego de estas 10 veces aplicas la secuencia que te voy a mostrar más adelante. Una regla muy importante de esta secuencia es que, a diferencia de la de los símbolos, que solo se busca un solo, por ejemplo, un solo símbolo, en el caso del evento anterior eran unas tamboras, unos timbales. Entonces, ya al encontrar los 3 timbales, justo como están los martillos en pantalla, se reinicia la secuencia. Aquí no, aquí se repite y se repite la secuencia desde un punto en específico, el cual te voy a mostrar más adelante. Entonces, una vez que ya hayas entendido este punto, podemos seguir. Luego de cada ataque se baja las apuestas por 1 y se repite la secuencia principal. Ok, puedes tirar 1 por 1 o 2 veces por 1, como tú gustes, igual funciona. Aquí ya te he hecho un cuadro para que entiendas mejor todo lo que te estaba explicando. Aquí en el punto A, imagínate que ya has entrado a lo que es el juego y está así tu juego. Tiras, por ejemplo, 1, 2, 3, lo que sea, te salen monedas, te salen escudos y te salen otra cosa que no son martillos. Si te salen cerditos, hasta el punto 1 no importa. Pero aquí debes ir contando ya tus martillos. Este sería el primer martillo. Imagina que sigues girando, te salen cosas insignificantes que no te dan ni siquiera los buenos días, ni moneda ni nada. Entonces vas a contabilizar el segundo martillo que te aparezca. Y si, por ejemplo, en este punto, en vez de darte otro martillo, en el tercero te da 3 cerditos, entonces debes empezar a contar desde aquí nuevamente hasta que te dé 1, 2 y 3 martillos sin ningún cerdito por en medio. Ok, luego de los 3 martillos, aquí dice espera los 3 cerditos. Estos 3 cerditos, no de 3 martillos, o sea, no de 3 cerditos así como lo estás viendo en esta parte. Entonces, una vez que te dé los 3 cerditos, que viene siendo un asalto,
vas a apostar 10 veces por 1. En estas 10 veces no te debe dar los martillos. Si te da los martillos, vas a ver qué tienes que aplicar. Pero si no te da los martillos en este punto, entonces vas a subir a las apuestas por 3 que indica la secuencia más adelante. Si te salen los 3 martillos, aquí vas a tener que girar 1 o 2 veces por 1 y luego subir a las apuestas por 3, que viene siendo lo mismo que en este punto anterior. Entonces ya en el paso número C debes tomar en cuenta que solo se cuentan los primeros 3 cerditos luego de encontrar el cerdito aquí. O sea, solo se cuentan los primeros 3 martillos, porque puede que te salgan aún más. Estos 3 martillos que menciono aquí ya no van a ser en apuestas por 1 como en el punto A, sino que puede ser en apuestas por 3, apuestas por 10, apuestas por 40, 80, 100, dependiendo en qué parte de la secuencia te los dé. Entonces, otra cosa que debes tomar en cuenta es que debes ignorar los demás asaltos luego de este cerdito, que es el que sale justamente luego de 3 o más martillos, que es el que identifica la secuencia, este señor cerdito que ven aquí. Entonces, ya en esta parte dice, debes ignorar los demás asaltos que te salgan una vez obtenido el cerdito del paso B, hasta encontrar los 3 martillos de la secuencia. Ok, al obtener los 3 martillos de la secuencia debes bajar a 1 y girar hasta obtener otro cerdito, o sea, que viene siendo esto mismo, pero ya no lo vas a agarrar en apuestas por 1, sino que según te los vaya dando la secuencia, ya sea apuestas por 3, por 10, 20, 40, 80, etcétera. El punto es que ya cuando tengas 3 martillos partiendo del cerdito que buscaste, ya aquí vas a esperar otro cerdito más luego de los 3 martillos y vas a reiniciar todo el proceso desde aquí, desde el punto B. Dice, en este punto ignora los martillos que te salgan antes del cerdito, lo que quiere decir que ya luego que hayas encontrado tu primer martillo, tu segundo martillo, y ya vas a tener que empezar nuevamente al obtener tu primer cerdito. Ok, entonces esto quiere decir, al obtener el cerdito se repite siempre el proceso desde el paso B. Ok, más adelante te voy a mostrar más información, así que no te sientas preocupado si aún no entiendes bien la secuencia. Aquí ya te voy a mostrar de manera gráfica el proceso desde el inicio. Imagínate que recién estás entrando al juego y lo encuentras así o de cualquier otra forma. Entonces empiezas a girar. Este sería tu primer giro. Imagínate que ya has girado unas 10 veces. No importa, vas a dejar tu apuesta en 1 porque primero hay que buscar los 3 martillos y luego el cerdito. Entonces giramos y digamos que aquí te sale tu primer martillo. Ok, empiezas a contabilizar. Primer martillo en apuestas por 1. Esto es calibrando tu juego para que se adapte bien la secuencia. Esto solo se hace cuando abres el juego. Entonces sigues girando y dices, bueno, voy a buscar mi segundo martillo. Aquí te sale un escudo, algo insignificante. Y aquí te sale entonces tu segundo martillo. Dices, bueno, ya si me sale un martillo más, sería esperar el cerdito. Ok, sigues girando y sigues girando, pero aquí te sale un cerdito y no te sale un martillo. O sea que debes reiniciar el conteo de los 3 martillos que estabas realizando. Digamos, bueno, reiniciamos y vamos a contar desde 0. Aquí tengo el primer martillo. Seguimos girando y hay que buscar 2 martillos más en apuestas por 1 para calibrar bien nuestro juego. Entonces aquí viene saliendo el segundo martillo y ya nos restaría solo otro más. Okay, aquí saldría un escudo. Esto es todo un ejemplo. Y aquí finalmente ya te daría tu tercer martillo en apuestas por 1. Dices, bueno, ya he completado parte de la secuencia, o sea, de la calibración. Lo que te estaba mostrando en el punto número A, aquí ya se ha cumplido. Entonces, en el punto número B, te dice que tienes que esperar los 3 cerditos, o sea, un asalto, para empezar a apostar las 10 veces por 1 y demás. Entonces, giras
y giras, no importa que te salgan más martillos, aquí ya saldría nuestro cerdito. Entonces lo que debes hacer es girar 10 veces por 1. Imagina que estás girando y ya has girado 10 veces. Y entonces sube tu apuesta por 3 y tiras las veces correspondientes, que serían 10 veces también. Entonces ya aquí imagina que por 3 te dio tu primer martillo. Entonces debes de nuevo bajar tu apuesta a 1, girar 1 o 2 veces, y luego de esto sigues la secuencia desde las 10 veces por 3. O sea que la secuencia se repite 3 veces hasta encontrar los 3 martillos. Entonces digamos que aquí ya estabas apostando en apuestas por 3, no te dio los martillos, subiste a 10 y en 10 te da los martillos, por ejemplo. Nuevamente tienes que bajar la apuesta 1, girar 1, 2 veces, y una vez hecho esto subes de nuevo las apuestas a por 3, tiras 10 veces, imagina que no te dio los martillos, y ya en apuestas por 10 por 20 te da los martillos. Este sería tu tercer martillo. ¿Qué pasa? Ya la calibración está hecha, no tienes que repetir el punto número A de la imagen que te mostré anteriormente, sino que ya debes esperar el primer cerdito. Si te salen más martillos a partir de cuando inicias la secuencia, lo vas a ignorar. O sea, ya aquí ya encontraste tus 3 martillos, así que debes ignorar todos los que te salgan. Ok, entonces decimos que tenemos que bajar nuestra apuesta 1 y dejarla en por 1 hasta encontrar nuevamente otro cerdito. Entonces, una vez que encuentres ese cerdito, inicias nuevamente el proceso. Aquí más adelante lo que te voy a mostrar es ya la imagen de la secuencia en sí. Ok, aquí te repite lo mismo, dice: luego del primer asalto gira 10 veces más en por 1. Una vez cumplida estas 10 veces por 1, vas a girar también 10 veces por 3, 10 veces en 10, 7 veces en por 20, 7 por 40 y 7 por 80. Esa sería la secuencia. Ahora te voy a desglosar un poquito más de cómo tienes que ir haciéndolo. También en la descripción de este video te voy a dejar un directo en Facebook de cómo se juega este evento con esta secuencia. Ok, es un evento antiguo, no es el evento reciente, pero igual vas a ver cómo funciona. Ok, entonces digamos que empiezas la secuencia y te sale el primer asalto luego de los 3 martillos. Vas a girar 10 veces por 1 y en estas 10 veces por 1 o antes de las 10 veces te sale un martillo. Vas a tener que girar 2 veces por 1 y luego subir desde las apuestas por 3 y girar 10 veces. Recuerda que ya si te salen apuestas por 1, en esta parte este sería el primer martillo. Entonces lo que haría es, como te repetí, bajar a 1, o sea, seguir en 1 prácticamente, girar 2 veces más y luego ir por el segundo martillo, ya sean apuestas por 3, apuestas por 10, por 20, por 40, por 80. Ok, en cualquiera de estas apuestas que te dé el martillo, vas a tener que girar nuevamente 2 veces más por 1 y buscar el tercer martillo con la secuencia. Luego que ya hayas buscado tus 3 martillos, vas a bajar tu apuesta 1 y vas a esperar nuevamente el cerdito. Y luego del cerdito giras 10 veces más y repites todo lo que te he explicado hasta este punto. Entonces, si tienes muchas tiradas, puedes usar esta secuencia que es la misma, pero con otras apuestas para apuestas bombas o con el rayito. Un punto extra que te quiero dar en este punto de la secuencia, felicidades si te quedaste hasta este punto, hasta la lengua se me enreda. Ok, si por ejemplo tú estás girando y ya llevas mucho en por 1 y no te da los cerditos y lo que te sale es un martillo, partiendo de ese martillo gira 2 veces más por 1 y aplica la secuencia. Esto es en caso de que ya lleves más de 20 giros y no te dé todavía el primer cerdito luego los 3 martillos. Entonces también cuando te dé cápsulas de tiradas, sube por lo menos a apuestas por 10 y haz la secuencia desde ahí y busca 2 martillos más.
Luego de la cápsula de tirada siempre te va a dar un premio bueno, ya sea símbolos del torneo o más tiradas, martillos, en fin, es que te va a dar un buen premio. Entonces te voy a pedir en esta parte que te suscribas. Si no lo has hecho, activa la campanita, comparte el video con todos tus amigos. Recuerda ver el video directamente desde YouTube para que puedas comentar, dar like y participar en los sorteos que se hacen dentro del canal. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú. Antes de despedirme ya totalmente, ¿puedes averiguar en qué parte de la secuencia salieron los rayitos amarillos? Déjalo en los comentarios. Si tienen barra buena, la cual es